Hay una aplicación en tu teléfono que en este momento está siendo usada para vender armas, drogas, documentos falsos, acceso a cámaras privadas y algo mucho peor que preferirías no saber. Y lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es que probablemente tú también la tienes instalada. Telegram. Una aplicación que empezó como una herramienta de mensajería privada y que hoy se ha convertido en la plataforma preferida del crimen organizado digital. Hablamos de grupos con más de 200.000 miembros donde se intercambia contenido que haría que se te revolviera el estómago, de mercados donde puedes comprar cualquier cosa ilegal con criptomonedas, de redes organizadas que operan a plena luz del día, sin I. Lo que voy a mostrarte hoy no son teorías conspirativas, no son historias inventadas, son casos documentados, investigaciones reales, operaciones policiales que han conseguido, solo a veces, desmantelar una pequeña parte de todo esto. ¿Cómo es posible que todo esto exista dentro de una app que cualquiera puede descargar gratis? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Para entender el problema, primero tienes que entender la herramienta. Telegram fue creada en 2013 por Pavel Durov, un empresario ruso que ya había fundado VKontakte, la red social más grande de Rusia. Cuando el gobierno ruso le presionó para entregar datos de usuarios y controlar contenido, Durov se negó. Vendió su parte de la empresa y huyó del país. Y con ese bagaje, el de alguien que huyó del control estatal, creó Telegram, una plataforma diseñada desde el principio para resistir cualquier tipo de vigilancia o censura. ¿Y qué tiene Telegram que no tienen WhatsApp, Signal o iMessage? Primero, canales y grupos sin límite de miembros. Puedes crear un grupo con hasta 200.000 personas, un canal público puede llegar a millones. Segundo, anonimato casi total. No necesitas verificar tu identidad, no necesitas dar un número de teléfono verificado para acceder a grupos públicos. Tercero, cifrado selectivo. Y aquí está el primer gran malentendido. Mucha gente cree que Telegram cifra todo de extremo a extremo. No es así. Solo los chats secretos usan cifrado E2E. Los mensajes normales, incluyendo los grupos, pasan por los servidores de Telegram, lo que significa que la empresa tiene acceso a ellos. Pero Telegram tiene su sede en Dubái y durante años ha tenido una política de no cooperación con autoridades. Su política oficial era responder solo a solicitudes relacionadas con terrorismo. No con crimen organizado, no con tráfico de drogas, no con fraude. Esto lo convirtió en el paraíso perfecto para quien quería operar fuera de la ley. Y las cifras lo confirman. A finales de 2023, Telegram superó los 800 millones de usuarios activos. En algunos países es la principal plataforma de comunicación y dentro de esa masa enorme de usuarios legítimos se esconde algo que no debería existir. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo operan? ¿Y cómo pueden tener cientos de miles de miembros sin que nadie los cierre? Vamos a entrar. Imagina un mercado medieval. Tienes la plaza principal donde todo el mundo compra pan, verduras, tela, pero si sabes a quién preguntar, hay un callejón en la parte trasera donde se vende otra cosa. Telegram funciona exactamente así. La mayoría de sus grupos son completamente legítimos. Comunidades de fans, grupos de trabajo, canales de noticias, grupos de vecinos, eso es el 99% visible, pero luego está el otro 1%. Y ese 1% es lo que nos ocupa hoy. Los grupos clandestinos en Telegram operan en varios niveles de profundidad. El primer nivel son los grupos semipúblicos. Puedes encontrarlos si sabes qué buscar. Nombres en clave, abreviaturas, referencias que solo tienen sentido si ya sabes de qué va. Pueden tener decenas de miles de miembros y nadie los cierra porque técnicamente no violan los términos de servicio de forma obvia. El segundo nivel son los grupos privados con enlace de invitación. No aparecen en ninguna búsqueda. La única forma de entrar es recibir un enlace de alguien que ya está dentro. Se organizan por recomendación, como un club exclusivo, solo que en vez de exclusividad social, lo que los une es la actividad ilegal. El tercer nivel son los grupos efímeros. Existen durante horas o días. Se crean, se usan, se destruyen. Dejan el mínimo rastro posible. Son los más difíciles de rastrear y los que usan los grupos más sofisticados. Caso real. Operación Disruptor.
En 2020, las autoridades europeas y americanas coordinaron la Operación Disruptor, una operación masiva contra el tráfico de drogas en la Dark Web y P2P en plataformas convencionales como Telegram. El resultado, más de 170 detenidos en 10 países, incautación de más de 6,5 millones de dólares en efectivo y criptomonedas, decenas de kilos de drogas, y la conclusión más inquietante, los traficantes habían migrado masivamente de la Dark Web hacia Telegram porque eso era más fácil, más rápido y más seguro para ellos, no para los compradores. Porque uno de los detalles que las investigaciones revelaron es que muchos compradores ni siquiera sabían que estaban comprando a criminales organizados. Creían que era un vendedor individual, una persona cualquiera, no una red con proveedores en 3 países. ¿Y cómo contactaban con estos grupos? A veces de forma totalmente accidental. Un investigador de ciberseguridad documentó cómo, buscando grupos sobre criptomonedas en Telegram, recibió en menos de 48 horas invitaciones a grupos donde se vendían tarjetas de crédito robadas, documentos falsificados y acceso a cuentas bancarias comprometidas. No había buscado nada ilegal, solo estaba en el lugar equivocado. Y esto nos lleva a puntos a algo que todavía es más oscuro, porque los grupos de drogas, por perturbadores que sean, no son lo peor que existe en Telegram. Lo que viene a continuación es diferente. En 2020, una investigación del diario surcoreano Hankyoreh destapó lo que se conoció como el caso Nth Room. Un hombre llamado Cho Yu-bin había creado una serie de salas en Telegram donde distribuía material de abuso sexual de mujeres y menores que había extorsionado para obtener ese contenido. Las salas tenían niveles de acceso. Para entrar a las salas más privadas, los usuarios tenían que pagar con criptomonedas. Cuando la policía lo detuvo, descubrieron que había tenido más de 260.000 usuarios distintos, 250.000 de personas que habían pagado para ver ese contenido. Cho Yu-bin fue condenado a 42 años de prisión. Pero el escándalo sacudió a Corea del Sur hasta sus cimientos, y lo más perturbador fue la conclusión de los investigadores. Casos similares, de distinto tamaño, operan en Telegram en todo el mundo en este momento. Si alguna vez has oído hablar de Silk Road, la famosa plataforma ilegal de la Dark Web que vendía de todo hasta que el FBI la cerró en 2013, lo que existe en Telegram hoy es en muchos aspectos más sofisticado, más accesible y más difícil de desmantelar. Porque Silk Road requería saber qué era Tor, cómo acceder a la Dark Web, cómo usar criptomonedas. Una curva de aprendizaje real. Telegram está en el teléfono de tu madre. Los mercados ilegales en Telegram operan con una estructura sorprendentemente profesional. Tienen catálogos con fotos, descripciones detalladas de producto, valoraciones de compradores, servicio de atención al cliente y garantías de devolución. No estoy exagerando. Hay vendedores de drogas en Telegram con una reputación construida durante años, cientos de reseñas positivas y políticas de reembolso si el producto no llega. ¿Qué se vende? La lista es más larga de lo que querrías saber. Drogas de todo tipo, con envíos camuflados a domicilio, documentos falsificados, pasaportes, carnés de conducir, tarjetas de residencia de múltiples países, armas y modificaciones ilegales, cuentas bancarias y de servicios online robadas o creadas con identidades falsas, software malicioso, ransomware, keyloggers, herramientas de acceso remoto, datos personales, listas con millones de registros que incluyen nombre, dirección, número de teléfono, datos bancarios. Caso real: los grupos de ransomware. En 2021 y 2022, varios grupos de ransomware, entre ellos Lockbit y Conti, responsables de algunos de los ataques más devastadores a hospitales, empresas y gobiernos, usaban Telegram como canal de comunicación interno y como plataforma para negociar con sus víctimas. Lockbit tenía un canal público en Telegram donde publicaba los nombres de las empresas que habían atacado y que se negaban a pagar. Una especie de muro de la vergüenza para presionar a sus víctimas. Piénsalo. Un grupo criminal con un canal público verificado en una plataforma convencional, anunciando sus crímenes sin que nadie los cerrara durante meses. La Europol y el FBI finalmente coordinaron operaciones que desmantelaron partes de estas redes. Pero para cuando actuaron, los daños eran de cientos de millones de euros.
el Hospital de Irlanda, el oleoducto Colonial Pipeline en Estados Unidos, empresas de todo el mundo habían sido paralizadas. Y aquí viene el detalle que más debería preocuparnos. Por cada red que se desmantela aparecen dos más. Es como cortar la cabeza de una hidra. Los miembros supervivientes crean nuevos grupos, cambian de nombre, se reorganizan. Porque la estructura descentralizada de Telegram, sin servidores centralizados vulnerables, con múltiples administradores anónimos, hace que sea extremadamente difícil eliminar permanentemente estos grupos. Y si todo esto ya te parece inquietante, espera a que te cuente cómo estas redes se aseguran de que tú, sin buscarlo, puedas acabar siendo su víctima. Hasta ahora hemos hablado de crimen organizado a gran escala, pero hay algo más cercano, más probable que te afecte directamente a ti o a alguien que conoces: las estafas de Telegram, y estas no requieren que entres en ningún grupo oscuro, te buscan a ti. La estafa del trabajo falso. Es 2023. Una chica de 24 años en España recibe un mensaje en Telegram de un número desconocido. Le dicen que han visto su perfil en LinkedIn y que tienen una oferta de trabajo para ella. Trabajo desde casa, flexible, bien pagado. La tarea es sencilla: valorar productos en una plataforma de comercio online. 5 estrellas, una reseña breve. Le pagan 15 euros por cada valoración. Los primeros días le pagan de verdad. Pequeñas cantidades, la confianza crece, entonces le dicen que hay una tarea especial donde puede ganar 500 euros de golpe. Solo tiene que hacer una inversión temporal de 200 euros que le devolverán junto con el beneficio en 24 horas. Ella paga, le devuelven el dinero más el beneficio prometido. Confía más. Llega otra tarea especial, esta vez 2.000 euros de inversión, luego 5.000. Luego le dicen que hay un problema técnico con su cuenta y que para liberarla necesita depositar otros 3.000 euros. Cuando intenta retirar todo su dinero, la plataforma desaparece. El número de Telegram está bloqueado, ha perdido más de 11.000 euros. Esta estafa tiene un nombre: Pig Butchering, matanza del cerdo. Se llama así porque los estafadores engordan a la víctima con pequeñas ganancias reales antes de matarla con una gran pérdida. Y es sistemática. Hay fábricas de estafas en Myanmar, Camboya y otros países del sudeste asiático donde miles de personas, muchas de ellas también víctimas, trabajadores en condiciones de esclavitud, ejecutan estas estafas 24 horas al día contra objetivos de todo el mundo. El FBI publicó en 2023 que solo en Estados Unidos este tipo de estafas causaron pérdidas de más de 3.500 millones de dólares en un año. En Europa, las cifras van en la misma dirección: la suplantación de identidad. Pero hay otro tipo de estafa que es más directa y más rápida: la suplantación de identidad. Recibes un mensaje de alguien que dice ser tu jefe, un familiar, un amigo. El nombre es correcto, la foto de perfil parece real. Te piden que hagas una transferencia urgente, que compres tarjetas regalo, que les envíes un código de verificación. Con la cantidad de datos personales que se filtran en Telegram y que veremos en el siguiente segmento, los estafadores pueden construir perfiles muy convincentes. Saben tu nombre, el de tus contactos, dónde trabajas, qué relación tienes con ciertas personas, y el ataque llega en el momento en que estás ocupado, estresado, con prisas, porque eso también lo calculan. ¿De dónde sacan toda esa información? Eso es lo que te voy a contar ahora, y cuando lo escuches, puede que mires tu teléfono de otra manera. Hay canales en Telegram especializados en una sola cosa: publicar datos robados, millones de registros, gratuitamente, no para venderlos, para demostrar que los tienen, para construir una reputación en el mundo criminal, para presionar a empresas para que paguen. Se llaman canales de leaks, filtraciones, y el volumen de datos que manejan es difícil de comprender. En 2021, los datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook fueron publicados en un canal de Telegram. Nombre, teléfono, correo electrónico, ubicación, información laboral, gratis. Para cualquiera que quisiera descargarlos. El mismo año, datos de 533 millones de usuarios de LinkedIn, datos de Clubhouse, de múltiples plataformas de citas, de aplicaciones de salud. Hay un término para esto: combo list. Listas combinadas que mezclan datos de múltiples filtraciones para crear perfiles completos de personas.
tu correo electrónico de una filtración, tu contraseña de otra, tu número de teléfono de una tercera, tu dirección de una cuarta. El resultado es un perfil tan completo que permite suplantar tu identidad de forma convincente. Abrir cuentas bancarias a tu nombre, solicitar créditos, acceder a tus cuentas existentes si reciclas contraseñas. ¿Y tú? ¿Estás en esas listas? Probablemente sí. Estadísticamente, si tienes más de 25 años y usas Internet desde antes de 2018, es muy probable que alguno de tus datos haya aparecido en alguna filtración. Hay webs como Have I Been Pwned que te permiten comprobar si tu correo electrónico ha sido comprometido en alguna filtración conocida. Muchas personas que lo consultan por primera vez descubren que sus datos han aparecido en 5, 10, 15 filtraciones distintas. Y eso es solo lo que se sabe. Las filtraciones que han sido detectadas y catalogadas. Lo que circula en los canales privados de Telegram es otro mundo, así que llegamos al final. Y tengo que hacerte una pregunta que quizás no quieras responder. Todo lo que hemos visto hoy existe dentro de una aplicación que tiene más de 800 millones de usuarios. Una aplicación diseñada, según su creador, para proteger la privacidad y la libertad de expresión. Una aplicación que en muchos países es una herramienta esencial para periodistas, activistas y ciudadanos bajo regímenes autoritarios. ¿Cómo se cierra el grifo sin romper la tubería? En agosto de 2024, Pavel Durov fue arrestado en Francia. Las autoridades francesas le acusaron de no hacer lo suficiente para combatir el crimen organizado en su plataforma. El caso desató un debate global sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas. ¿Hasta qué punto es responsable el dueño de una red de lo que hacen sus usuarios? Durov afirmó que Telegram ya cooperaba con autoridades en casos graves y que habían mejorado sus sistemas de moderación. Tras semanas de detención, fue liberado con cargos pendientes. El caso no ha terminado. Y mientras los abogados debaten y los políticos legislan, los grupos siguen ahí. Algunos han cambiado de nombre, otros se han movido a servidores distintos, otros operan exactamente igual que antes, porque saben que el riesgo real de ser detenidos es mínimo. Porque al final, este no es solo un problema de Telegram, es un problema de Internet, de cómo hemos construido un mundo hiperconectado sin los mecanismos necesarios para controlar lo que se mueve en él. Dark Web, Telegram, Signal, foros privados, aplicaciones cifradas. El crimen organizado siempre encuentra el siguiente canal y siempre va varios pasos por delante. Lo que puedes hacer tú, mientras tanto, es saber que esto existe, que los mensajes inesperados de desconocidos ofreciendo dinero fácil son peligrosos, que tus datos probablemente ya están en alguna lista que no controlas, que la privacidad digital no es paranoia, es sentido común. Y que la próxima vez que alguien te diga que Telegram es solo una app de mensajería, ya sabrás qué responderle. Hay una red invisible, no necesitas buscarla, solo necesitas no cruzarte con ella. Si este vídeo te ha abierto los ojos, compártelo con alguien que creas que necesita verlo, no para asustar, sino para que sepa lo que existe. Suscríbete si quieres seguir entrando en los rincones más oscuros del crimen digital. Cada semana hay un nuevo caso, algunos te van a dejar sin palabras. Y si quieres ver más sobre cómo protegerte en Internet o cómo funciona el crimen organizado en otras plataformas, dímelo en los comentarios. Yo seguiré mirando donde otros no miran. Hasta el próximo vídeo.